Queridos amigos nuestros, bienvenidos a este nuevo programa de Ven, Sígueme en Pareja con la pareja eterna. Luz María Rodríguez. Y soy tu amigo Salvador Vázquez. Luz, festejamos en México el Día de las Madres. Sí, Salvador, así es. Creo que las mamás muy festejadas, muy apapachadas, con mucho amor sobre todo. Y pues bueno, a disfrutar este festejo que se nos da, ¿no? Y pues hay una frase, Salvador, que se comparte mucho y que dice que la madre es la presencia del amor de Dios sobre la tierra. Que pareciera que es lo más cercano que hay al amor de Dios, es la madre. Lo enseñó Lester Holland en una conferencia general. Luz, tenemos para esta semana en el programa de Ven, Sígueme las secciones 49 y 50. El tema de Ven, Sígueme es: lo que es de Dios es luz. En la sección de Doctrina y Convenios 49 se decretan algunas verdades que corrigieron las creencias anteriores de Lyman Kupling. Y pues bueno, creo que una de las cosas que se da a entender es cuál es la creencia que él traía y de qué manera se puede corregir. Pero para poder entender todo esto, necesitamos saber acerca del contexto histórico. Y Salvador, tú eres experto en el tema. Bueno, así como que experto no soy maestro de historia, instituto en la iglesia, pero experto. Traes un conocimiento, sí, digámoslo así. Bueno, mira, ¿qué estaba sucediendo? Lyman, como casi todas las personas de la época, pues eran recién conversos, ¿no? Si no todas, bueno. Entonces Lyman Kupling, antes de unirse con los santos o relacionarse con ellos, se había involucrado con una religión. ¿Y cómo se llamaba esta religión? La Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. Su nombre lo dice todo. Eran conocidos en esta época como los Shakers, o lo tradujeron al español como los tembladores. Entonces, shake en inglés pues es como batir. Yo me imagino que estos tenían movimientos pentecosteses unas manifestaciones del Espíritu. De hecho, la creencia de ellos era que a través de estos movimientos ellos se purificaban y santificaban. Pero el quid de su creencia era la segunda aparición de Cristo. Ellos creían que la fundadora de esta religión, que era la madre Enlil, ella representaba la encarnación de Cristo o el regreso de Cristo por segunda ocasión. Entonces para ellos Cristo ya había regresado. Y una de las cosas que ella enseñaba es que el hombre y la mujer deberían de ser célibes, que deberían ser puros en ese punto sexualmente hablando, no tener relaciones sexuales, y que de esa manera se santificaban y se acercaban más a Dios, y que esto era necesario para poder estar en la presencia de Dios. Esto era lo que ellos creían, y por eso se da esta revelación donde se enseñan una serie de cosas que vienen a establecer la verdadera doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y con ello, por eso también menciona no al matrimonio. Sí. Por ese tipo de creencias. Así es. Interesante, ¿no? Conocer de los temblorines. Sí. ¿O cómo se llama? Tembladores. Tembladores. Sí. Entonces, es interesante porque Luz, si tú lo ves, a ella la forzaron a casarse. Y luego la forzan a casarse y tiene hijos y los pierde. Entonces, imagínate de ella, empieza a enseñar pues que el matrimonio no es de Dios. ¿Por qué? Porque le había ocasionado esta especie de trauma quizás, y luego haber perdido hijos todavía peor. Sí, ahí tenía sus heridas y por lo cual ella en eso se basa, esas creencias. Sí. Entonces, Luz, analizamos las verdades que enseña el Señor aquí. Sí, claro, vayamos a ellas. ¿Sí? Mira, una de las cosas decíamos que querían los tembladores eran la segunda venida de Cristo, que ya se había verificado. Entonces, si vamos al versículo 6 de la revelación que estamos analizando, vamos a encontrar lo siguiente. Y dice: e hicieron con el Hijo del Hombre como quisieron, y Él ha tomado el poder a la diestra de su gloria, y ahora reina en los cielos, y reinará hasta que descienda a la tierra para subyugar a todos sus enemigos debajo de sus pies, y la hora ya está próxima. Ve lo que dice, ¿no? Que el Señor está en la gloria de Dios, que está a la diestra de Dios, pero que su hora está próxima. Pero ya no viene. Está aclarando que aún no viene, ¿no? Okay. Entonces, esta es una verdad que se enseña en esta revelación. Ya ha sido materia de estudio en unas revelaciones anteriores, ¿sí? Entonces,
Otra cosa es que lo que decíamos, ¿no? Que Jesucristo se había aparecido en forma de mujer. ¿Qué es lo que enseña esta revelación? Lo que enseñaban los Shakers. Entonces en el versículo 22 dice lo siguiente, dice: de cierto os digo que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja por la tierra. Entonces la revelación es muy clara. Muy claro. Dedicado específicamente para ellos. Cariño, temblorines. Donde ellos hablan acerca de que era ella, ¿no? Que ya había venido Cristo, pero ya vemos aquí que muy claramente el Señor lo dice: no, así no vendrá. Sí. ¿Y qué otra enseñanza tenemos? Ok, y otra enseñanza es que ellos enseñaban que el bautismo no era esencial para entrar en el reino de los cielos, y el Señor en los versículos 11 al 14 enseña lo propio. De hecho, dice lo siguiente, en el versículo 13 dice: arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo, según el santo mandamiento para la remisión de pecados. Entonces, ve luz, el Señor lo dice: arrepentíos, bautizados, según el santo mandamiento. ¿Qué está diciendo directamente? Este es un mandamiento que se dio, ¿sí? En la época en que Jesucristo estuvo en la tierra, y sigue siendo un mandamiento ahora, ¿no? Y luego, el punto esencial, me parece a mí, o uno de los aspectos más fundamentales de esta revelación, es acerca del matrimonio, ¿no? Como ellos que rechazaban el matrimonio y trataban de vivir una vida célibe. El Señor enseña en los versículos 15 al 17 lo siguiente: y además, de cierto os digo que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne. Y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación, y para que sea llena con la medida del hombre, conforme a la creación de éste antes que el mundo fuera hecho. Pues bueno, aquí incluso lo menciona muy claro, ¿no? Quien dice que no al matrimonio es algo que está negando, ¿no?, el mandamiento que Dios ha dado al hombre. Yo tengo la oportunidad de estar dando ahorita en el instituto cómo edificar un matrimonio eterno. O sea, todavía aparte de que tenemos el matrimonio hay que edificarlo. Sí. Y que sea de manera eterna, ¿no? Entonces, sí es esto lo que nos ayuda y enseña, ¿no? Y platicando con los jóvenes, con los chavos, pues veíamos esto, hermano, entonces sí tenemos que casarnos, aunque no nos gusta hablar de ese tema, sí tiene, ¿no? Sí tenemos que ver este tema para que lleguen a esta comprensión, ¿no? Y creo que es una de las partes importantes de ver en este capítulo y en estos versículos que mencionabas, la importancia del matrimonio, ¿no? Sí, este mandamiento incluso lo dio el Señor desde la época de Adán. Fue el primer mandamiento que les dio, ¿no? Y dice en Génesis 1:28 dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificaos y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla. Entonces había que multiplicarnos, ¿no? Y fructificarnos, así es. Y luego en Mateo, el propio Señor dice lo siguiente, Mateo 19:4-6: y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahí está muy claro, ¿no? ¿Y qué más ponerle palabras al Señor? Sí. Dejar al padre y la madre para unirse en una sola carne, que es el matrimonio. Así es. Luz, una cosa más, el elder Christofferson enseñó lo siguiente y dijo: la familia edificada en el matrimonio de un hombre y una mujer proporciona el mejor entorno para que el plan de Dios prospere. Fíjate, Salvador, cuando tuve la oportunidad también de estudiar en cuanto a esto y esta declaración, sí vino a mi mente como lo que acabas de decir, ¿no? Que dijo el Christofferson: es necesario para que el plan de Dios prospere. Y a veces no nos damos cuenta porque uno piensa: es necesario para mí, no es necesario para mí estar casada, o para ti, no alguien, pero no es que sea considerado para nosotros, es para el plan de Dios. Y eso es algo que creo que también podemos aprender, incluso los jóvenes que aún están reacios al matrimonio, que puedan aprender y que esto es parte de lo que les va a ayudar de manera personal también. Y pues bueno, sobre todo que esto están ayudando al plan de Dios. Incluso el elder Hogan Hunter, él mencionó que, ¿sí? Es que vino a mi mente lo que se enseñó en la conferencia general.
en el sentido de que el estado civil no determina la dignidad de las personas. Entonces, claro. si estas bendiciones, la bendición del matrimonio no ha llegado en nuestra vida, pues dice, lo que se enseñó en la conferencia general fue, van a llegar estas bendiciones en el tiempo del Señor, y eso no nos hace menos dignos, ¿no? Sí, claro, no tiene nada que ver con la dignidad, pero sí que lo tomamos en cuenta que esto estamos colaborando con el plan de Dios. Creo que es algo que sí podemos también ver este punto, este énfasis que hizo el de Christofferson, ¿no? Y pues bueno, recordando que la mejor relación que podemos tener en la vida está en el matrimonio, porque en esa relación es donde se edifican dos personas, donde aprenden y donde progresan de manera juntos para una eternidad. En la sección 50, Luz, aprendemos sobre espíritus falsos, y el Señor en los versículos 2 y 3 nos enseña lo siguiente: he aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. Y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Esto, Luz, es algo que normalmente enseñamos, ¿no? Que Satanás está tratando de engañarnos, que las que lo siguieron del mismo modo están tratando de engañarnos. Sin embargo, hoy queremos hablar no de las fuerzas externas, sino de las fuerzas internas que provienen de nosotros mismos y que tratan de engañarnos. Sí, creo que es una parte importante, ¿no? Que a veces dejamos más el poder hacia el exterior y nos olvidamos también incluso el poder interno que tenemos para poder salir adelante en el plan del Padre, y sobre todo el poder tener mejores relaciones con nosotros mismos y las personas que nos rodean. Y estos espíritus internos, digámoslo así, que traemos nosotros, son todos aquellos que no son parte del espíritu, ¿sí? Por ejemplo, la soberbia, el orgullo, todo lo contrario a lo que podemos aprender de lo que sería los frutos del espíritu. Y lo que traemos en ocasiones, pues ya sabemos que no proviene del Padre y que es un espíritu que traemos ahí, que digamos por ahí, que anda haciéndonos ruido en nuestro interior, ¿no? Entonces, cuando traemos este tipo de espíritus, que podamos reconocer también que cuando discutimos, o cuando hay enojos, cuando hay frustraciones, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, o simplemente cuando hacemos que otra persona se sienta mal por algún comentario o una acción que nosotros hemos hecho, es porque es un espíritu que no viene del Padre, sino es un espíritu de nuestro interior que tenemos que cambiar o quitar de nuestras vidas. Ahora, Luz, también hay cosas que, si bien no las sembramos deliberadamente, sí están en nuestro interior, porque en algún momento de nuestra vida alguien las puso ahí, o influyó algo o alguien, una circunstancia para que estuvieran ahí. Estoy hablando quizás de miedos, estoy hablando también de baja autoestima, por ejemplo. Este tipo de cosas, inseguridades, no provienen del Espíritu, no provienen de Dios, sin embargo son parte de nuestra naturaleza. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, es una de las partes que podemos trabajar, y primero tendríamos que ver y reconocer, como tú lo dices, no vienen del Padre, vienen de mis inseguridades, vienen de mí, vienen unos sentimientos que en lugar de potencializarme, me están disminuyendo. Al reconocer eso, principalmente es ver que nosotros tenemos algo más que dar por el poder divino que tenemos en nuestro ser, cada uno de nosotros. Y después, pues bueno, también podemos aprender los miércoles en nuestro programa, que es Entre los Santos, podemos hablar acerca de esto, del miedo y las inseguridades, como la culpa, todo esto lo que viene a fortalecer al ser humano y de qué manera podemos ir poco a poco trabajando en ellos. No obstante, Luz, el Espíritu Santo nos puede ayudar a sanar. ¿Sí? La expiación de Cristo nos puede ayudar a trabajar en esto, a fortalecernos en nuestras inseguridades, en nuestros miedos, en nuestros temores. Hermanos, que podamos juntos suplicarle al Señor que pueda elevarnos por encima de estos espíritus interiores que en lugar de elevarnos nos sobajan. La semana pasada aprendimos que uno de los dones que podemos obtener es llegar a saber que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué? Y de hecho dijimos que era necesario para obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque era a través de este don que podemos llegar a conocer
a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, que eso es la vida eterna. Si no viste este video, lo vamos a dejar aquí o si no en la descripción para que puedas verlo. Luz, en la sección 50 de Doctrina y Convenios nos habla y nos enseña un principio sobre cómo podemos llegar a conocer más a Dios. Sí, habla acerca de que podamos razonar, ¿no? Con Él, pero primero, ¿qué significa razonar? ¿De dónde lo sacamos? ¿O qué significado tiene para nosotros? Sí. Razonar nos dice que es exponer razones para explicar o demostrar algo. Y de esta manera, entonces nos está diciendo como que el Señor nos quiere exponer razones, ¿sí? ¿Así Sí. lo ves también tú? Pues mira, ahorita me hiciste pensar en mi trabajo. Mi trabajo es redactar sentencias para llegar a la solución de un problema jurídico. Entonces, Luz, cuando yo hago esto, estoy exponiendo razones, argumentos para convencer de que la solución que yo estoy proponiendo es la solución para el caso. Entonces, eso es razonar, ¿no? Proporcionar argumentos para convencer algo, para convencer a alguien acerca de algo. Fíjate que ahorita que mencionaste tu trabajo, me hiciste reflexionar en cuanto que la enseñanza del Evangelio en sí misma no requiere una profesión, ¿no?, muy elevada, pero sí se nos invita, o sí es algo que deberíamos tener, es un razonamiento y un trabajo mental, ¿no?, un esfuerzo mental por entender los principios del Evangelio, ¿no?, en sí mismo. Sí. Luz, en los versículos 10 al 12, el Señor enseña lo siguiente y dice: y ahora venid, dice el Señor por el Espíritu, a los élderes de su iglesia, y razonemos juntos para que entendáis. Razonemos así como un hombre razona con otro, cara a cara. Ahora bien, cuando el hombre razona, es comprendido por el hombre, porque razona como hombre. Así también yo, el Señor, razonaré con vosotros para que comprendáis. Mucho en estos versículos, pero a mí algo que me hace resaltar es cara a cara. Así como un hombre razona con otro, podemos hacerlo con el Salvador. O sea, con el Señor es como que wow, ¿no? El poder razonar, sí. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí, cara a cara, yo te voy a dar mis motivos, mis razones para convencerte, para enseñarte que los principios que yo te estoy diciendo son verdaderos y fidedignos y que son necesarios para que tú te acerques a mí y obtengas la vida eterna. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Sí, claro, maravilloso, pero también pienso esta parte que a lo mejor no lo vamos a ver cara a cara, ¿eh? Habrá de una manera en que Él nos va a mostrar estas razones, ¿no? Y creo que el presidente Ayrin fue una de las cosas que él mencionó. Sí, el presidente Ayrin enseña lo siguiente, nos dice: el criterio humano y el razonamiento lógico no serán suficientes para obtener respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Necesitamos revelación de Dios. Entonces, ¿qué es razonar con el Señor? Recibir revelación de Dios, ¿no? Sí, eso sería verlo cara a cara, Sí. ¿no? Ok. Bueno, Razonamiento. doctrinalmente hablando, llegará en el momento en el que sí veremos claro. al Señor cara a cara. Sin embargo, aquí lo que nos está enseñando es que nos puede enseñar a través de la revelación. Y a través de ello podemos aprender, ¿no? Sí. Ahora, José enseñó algo acerca de eso, ¿no? Y dice lo siguiente, dice: si tenemos conocimiento de Dios, comenzamos a entender cómo allegarnos a Él y cómo hemos de pedir a fin de recibir una respuesta. Cuando entendamos la naturaleza de Dios y aprendemos cómo allegarnos a Él, entonces Él empieza a manifestarnos los cielos y a explicar todas las cosas. Cuando estemos dispuestos a venir a Él, también Él estará dispuesto a venir a nosotros. Bueno, eso es parte de lo que viene también reforzando que el presidente Ayrin menciona, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a ir al Señor para poder razonar. Y a veces es una de las cuestiones que nos pasan en nuestra vida cotidiana, ¿no? No quiero razonar contigo, no voy contigo, ¿no? Es como que me quedo en mi idea, puedo estar molesto o simplemente eso es lo que yo pienso. Y si alguien te dice, mira, ven, vamos a hablarlo. Y tú, no tengo nada que hablar contigo, no quiero ir hacia ti y no quiero razonar contigo. Pero es una de las cosas, como menciona el profeta José Smith, es esto, ¿no? De ir al Señor y Él poco a poco nos va a dar este entendimiento que necesitamos.
Sí, pero sí habla de esto, ¿no? De estar dispuestos a llegarnos a Él. Entonces, cuando nosotros nos alleguemos a Él, dice, entonces Él va a estar dispuesto a llegarse a ti. Pero uno primero tiene que ir a buscar a eso, ¿no? Buscar, intentar razonar con el Señor. Ahora, Luz, el presidente Nelson, en la pasada conferencia general, enseñó algunos puntos sobre cómo incrementar nuestra fe. En el último de ellos, habló sobre pedirle a Dios. Y él dijo lo siguiente: pidan ayuda a su Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. La fe requiere trabajo, el recibir revelación requiere trabajo, pero todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan y luego vuelvan a pedir. Entonces, para poder razonar con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle. Pedir, ¿no? Y luego volver a pedir. Volver a pedir. Porque a veces no cae esta idea, no razonamos, ok, ahí va otra vez, ¿no? Sí, entonces, para poder llegar a conocer los puntos importantes de la doctrina del Señor y poder entenderlos y poder llevarlos de la mente al corazón, pues es necesario el Espíritu Santo. Entonces, para recibir esto es a través de la revelación, y para recibir la revelación, pues ¿qué necesito hacer? Pedir y volver a pedir. Ahora, hay un punto en el que quizás digamos, ¿cómo le hago para recibir más revelación? ¿Cómo le hago para entender esto? El Señor nos da unas palmaditas, nos dice, a ver, chavos, nos dice en el versículo 40, ¿no? Dice, he aquí, sois niños pequeños y no podéis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer de gracia en gracia y en el conocimiento de la verdad. ¿Cómo te hace sentir esta escritura, Luz? A mí con esperanza y con el deseo de pedir, y ya me di cuenta que a lo mejor todavía no lo entiendo y no puedo razonar con el Señor, vuelvo a pedir, porque me siento así como una niña, y si yo pienso en un niño que no puede razonar conmigo o no entiende, yo le quiero dedicar el tiempo para que lo explique, y entiendo que en ese momento no va a poder entender o razonar conmigo. Y entonces digo, ok, le voy a dar su tiempo, él tendrá su tiempo. Y creo que es la misma manera con el Señor. Y cuando él dice, son como niños pequeños, digo, no, sí. Algunas veces, ahorita me hiciste pensar, algunas veces yo le llegué a decir a uno de nuestros hijos, le llego a decir, ahorita no estás listo para eso, después hablamos de eso, ¿sí? Entonces, así nos ve el Padre, ¿no? Porque dice, sois niños pequeños. Entonces, esto nos dice que el Señor tiene paciencia con nosotros y está esperando el momento en que nosotros estemos preparados para revelarnos algunas cosas. Y ahí se lo podremos razonar con Él. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos dispuestos a ir y como un niño someternos al aprendizaje que Él nos dará. Este segmento lo hemos titulado Edificados juntamente por el Espíritu. Y pues bueno, es en esta parte del proceso del aprendizaje y la enseñanza que hacemos a través del Espíritu. Constantemente, Salvador, estamos en nuestra vida, pues estamos aprendiendo, pero también hay personas a nuestro alrededor que están esperando recibir una instrucción de nuestra parte. Y ya sea desde nuestros hijos, como líderes, como maestros, dentro del trabajo. Entonces siempre tenemos esta oportunidad de enseñar, ¿no? E incluso, ¿qué podemos enseñar? A lo mejor no son cosas tan grandes como verdades eternas del Evangelio, simplemente el de poder enseñar a un hijo a abrocharse sus zapatos, ¿no? Las agujetas de los zapatos. Ya es un proceso que lleva enseñanza y también de aprendizaje, ¿no? Entonces, imagínate de qué manera podríamos edificarnos eso a través del Espíritu, ¿no? Sí, de hecho, esta sección que estamos analizando nos enseña acerca de esto, ¿no? Nos enseña una serie de principios relacionados en cuanto a qué es el Espíritu, a través del que se enseña y del que se aprende. Así es, y en los versículos del 7 al 21 lo marcan, ¿no? Sí, dice lo siguiente, Luz: de cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera, y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, la recibe por el Espíritu de verdad,
o de alguna otra manera. Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? Trae varias cosas, ¿no? Y entre ellas primero es cómo identificar, de qué manera, ahorita que leíamos esto juntos, o sea, de qué manera también estoy recibiéndolo yo, ¿no? También es algo que influye. Sí. O sea, no nada más el que da, porque aquí hablaban de acerca de cuando predicaban, ¿no? Ellos, o que el Señor manda a predicar, y entonces es como, uno puede ir, enseñar, pero el que lo recibe también, de qué manera lo estamos recibiendo. Sí, es un proceso mutuo, es una preparación mutua, ¿no? A veces un maestro puede llegar a pasar que por alguna situación el espíritu no está al 100% con él, ¿sí? ¿Por qué el alumno puede aprender? Por el espíritu. Por el espíritu de verdad que hay en él, Ajá, ¿sí? sí, Entonces, sí. pero esto cuando hay espíritu de verdad o el Espíritu Santo, del que estamos hablando, si el alumno, si el que recibe la enseñanza tiene el Espíritu con él y el que está dando o proporcionando o facilitando la enseñanza también lo tiene, entonces cuando se recibe de esa manera es a través del Espíritu que se enseña y que se aprende. Bueno, y aquí es cuando ya se edifica, porque Sí. estamos haciéndolo juntos, ¿no? Habrá, como tú dices, un proceso de aprendizaje donde yo lo recibí, porque el que lo enseña, a lo mejor lo que ahorita decíamos, tenemos espíritus internos con los que estamos luchando día tras día, y en el momento de la clase está ese espíritu interno, ¿no? A lo mejor me acabo de molestar con Salvador ahorita y estamos dando esta clase, pero es el espíritu de usted el que lo va a recibir, y así sucede, ¿no? O sea, porque es natural esto que venga, pero cuando lo hacemos a este nivel que mencionabas, edificarse juntos, es maravilloso, ¿no? De hecho, los siguientes versículos lo explican, y dice lo siguiente, dicen, de manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Fíjate, ahorita que mencionas esto, lo que no edifica es de Dios. ¿Qué es edificar? ¿Cuándo me puedo dar cuenta yo que me estoy edificando a alguien? O que estoy siendo edificado, ¿no? Una de las cosas que fui a buscar fue la definición de esta palabra en el diccionario. Okay. Y dice lo siguiente, a mí me sorprendió, ¿no? Porque parece que hubiera sido puesta en la guía de estudio de las Escrituras, pero esta definición la encontré en la Real Academia Española, y dice lo siguiente, Luz: edificar es infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. Qué interesante. Es cierto lo que dices. Creo que incluso en la guía de estudio de las Escrituras no aparece como tal. No está la definición de edificar. Pero ahorita lo que mencionas tú es infundir en sentimientos de piedad y de virtud. Eso es edificar. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es, nos comprendemos mutuamente, ¿sí? Porque es lo que dice, y son edificados. Entonces el Espíritu Santo hace que tú y yo comprendamos las verdades eternas, ¿sí? Entonces eso hace que infunde en nosotros sentimientos de verdad y de virtud. El Espíritu Santo infunde, es decir, pone en nosotros o en nuestros corazones sentimientos de piedad y de virtud que nos hacen y nos acercan más a Dios. Pero es que esta es la parte, entonces, cuando yo me edifico, si tengo sentimientos de piedad y de virtud, y no cuando uno dice, ya la entendí, ahora sí ya sé toda esta doctrina por completo, ¿no? Entonces, cuando nos estamos edificando es cuando vienen a nosotros estos sentimientos. Eso es lo que nos fortalece, ¿sí? Sí, entonces ya viene la otra parte, ¿no? Nos regocijamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Cuando hablas de una experiencia con algún, oye, cómo me encantaba mi maestro de escuela dominicana, a mí me encantaba, ¿eh? Y ahora sus hijas son mis alumnos en el instituto. Puedes mandarle un saludo. Sí, un saludo, Israel. Entonces, este maestro me encantaba, ¿no? Y yo aprendí de él muchísimas cosas, pero era el Espíritu que estaba en él, que oraba en él y oraba conmigo para que ambos nos regocijáramos y nos edificáramos mutuamente. Entonces eso nos hacía más piadosos y más virtuosos ante Dios.
Sí, y fíjate que trayendo esto al hogar, ¿no? ¿Qué enseñanzas, ¿no? O sea, de qué manera yo puedo edificar en mi hogar a mis hijos, a mi pareja, a mi familia, para poder infundir esos sentimientos de piedad y de virtud, que esto nos acerca al Padre y siendo más parecidos al Salvador. O sea, qué gran enseñanza podemos, yo creo, que ver de esta parte de edificar nuestro hogar con los sentimientos que da el Espíritu. Sí, fíjate que hace poco, Luz, que estábamos platicando aquí en casa sobre un principio del Evangelio. Entonces Víctor, yo vi su cara y su cara brilló. Entonces para mí era algo que, según yo, ya había entendido hace mucho tiempo, ¿sí? O había llegado a aprender hace mucho tiempo, pero luego, ahora que volvimos a ver este punto en familia, porque te aseguro que lo habíamos visto 1000 veces, ¿sí? Entonces yo vi su cara y entonces su cara fue de que, entonces ese fue el Espíritu de verdad que obró en él, ¿no? Entonces así nosotros, hay cosas que muchas veces llegan a nosotros, pero como no tenemos ese nivel, esa capacidad de razonar con Dios cara a cara, la revelación no llega. Pero entonces, cuando estamos preparados espiritualmente, el Espíritu nos va a iluminar la mente y, como dicen, una corriente de ideas va a venir sobre nosotros y esta corriente nos va a elevar a Dios. Sí, así es. Creo que es una parte importante, ¿no? Que podemos regocijarnos en el hogar por medio del aprendizaje que tengamos con nuestros hijos y en pareja. Purificados y limpiados. En esta misma sección 50 que estamos analizando, encontramos 2 elementos adicionales que bien pueden venir a complementar lo que hemos hablado a lo largo de esta lección. Uno, en cuanto a aprender a razonar con el Señor, el proceso de revelación como tal, y 2, en cuanto al proceso de enseñanza, aprendizaje por medio del Espíritu de verdad. Estos 2 elementos, Luz, están en los versículos 28 y 29 de Doctrina y Convenios, que a la letra dicen: pero ningún hombre posee todas las cosas, a menos que sea purificado y limpiado de todo pecado. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis cuanto quisiereis en el nombre de Jesús y se cumplirá. Aquí nos enseña un gran principio, ¿no? Si queremos, más bien, si deseamos pedirle algo al Señor y deseamos que se cumpla, y esto está acorde con la voluntad del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Señor: ser purificados y ser limpiados. Y fíjate, Salvador, ahorita que mencionas esto, viene a mi mente de que podemos ser limpiados a través del proceso del arrepentimiento, gracias al plan de Dios y a la expiación del Salvador, ¿no? Entonces creo que es algo que podemos aprender y recordar, ¿no? Siempre, que podemos limpiarnos, sí, y que esto también podemos ver que de aquella manera, cuando ya hemos decidido nutriarnos, ¿no? O acercarnos a esta purificación de la que mencionamos, ya decidimos esto, entonces reafirmamos nuestro albedrío de cada uno de nosotros y ya no volteemos atrás, sino sigamos adelante. Y creo que una de las cosas también que podemos aprender en ello es que no es tan fácil, ¿eh? No es como que voy, me baño ahorita y me purifico y me lavo, me limpio, no, lleva su proceso, ¿no? Y el Señor lo sabe, por eso es que ahí, al estarnos limpiando y este proceso de purificar, nos acercamos a Él y estamos tratando de razonar con Él, ¿no? Porque entonces yo ya quiero entender las verdades eternas que el Señor nos ha dado a conocer, y ahí es donde me estoy limpiando y purificando. Es correcto, ¿no? Entonces es a través de este Espíritu de verdad que nos santificamos, es a través de las ordenanzas. Cuando yo me bautizo y me arrepiento, ejerzo la fe para arrepentimiento y me bautizo, entonces me limpio de mis pecados y comienzo en la senda de los convenios, y es a través de la obediencia, del arrepentimiento y de la gracia del Señor que entonces somos purificados. Muchas gracias por llegar con nosotros hasta la parte final del programa. Luz, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? Voy a primero quitarme esos espíritus internos Okay. que traigo por ahí. Y esto creo que me va a dar la oportunidad de razonar con el Señor.
de esta manera, y que creo que son las cosas que aprendí el día de hoy, posiblemente no voy a verlo cara a cara, pero creo que a través del espíritu de revelación sí podré sentirlo, ¿no? Y poder sentir que estoy razonando con él de esta manera, ¿no? Sí, ¿Tú? me ha encantado eso que has dicho. El Señor está ahí. Podemos llegar a sentir su presencia. Hermanos, ¿qué se quedan ustedes? Nos gustaría leerlos y aprender también. A menudo nos dicen gracias y lo hacemos con mucho gusto. Y creo que las gracias, el agradecimiento es mutuo, porque esto nos da un aprendizaje y nos gustaría leer lo que estás sintiendo y pensando ahora. ¿Qué te llevas de este programa? Te recordamos que todos los miércoles estamos en vivo a las 9 de la noche, hablando sobre temas de la cotidianidad, temas del diario vivir, hablando desde un punto de vista, sí, en el Evangelio, complementado con nuestra psicóloga Luz María. Y el próximo domingo 16 de mayo vamos a tener un gran tema en la buena palabra. ¿Cuál es el tema, Luz? El papel de la mujer en el plan de Dios. Y va a ser invitadas especiales. Sí, puras mujeres, ahora no vamos a estar los hombres. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos.